Bueno, pues buenas tardes nuevamente continuando con el Evangelio de Juan. Vamos a meditar un poquito en los hechos acontecidos en los capítulos 18 y 19 del Evangelio de Juan. Estos capítulos nos narran el arresto de Jesús, desde el arresto de Jesús hasta eh, su muerte en la cruz. El capítulo 18 empieza hablándonos acerca del arresto de Jesús, cómo Judas, el que lo entregó, lleva a los soldados y a una multitud, dice, de alguaciles y gente, de principales sacerdotes, iba toda una turba con palos, con espadas, a arrestar a Jesús. Qué incongruencia a alguien pacífico como Jesús ir a arrestarlo de esa manera, con un abuso de autoridad. Y ahí empieza toda una serie de cosas con las que quizá algunos de nosotros podamos identificarnos, de cómo cuando alguien quiere abusar con prepotencia de ti, deja las cosas en manos de Dios. Jesús no contestó con enojo ni en pleito. De hecho, ahí el Evangelio de Juan nos narra algo muy particular. Cuando arrestan a Jesús, él sale al frente y les dice: ¿a quién buscan? Y le dicen: a Jesús Nazareno. Y la respuesta de Jesucristo nuestro Señor fue: yo soy. Dice la Escritura que cuando eso sucedió, retrocedieron y cayeron a tierra. El nombre de Dios tiene poder para hacer retroceder a tu enemigo y tirarlo a tierra. Ese yo soy es el nombre con el que Dios se revela a Moisés en la zarza para liberar al pueblo de Israel. Y ahora Jesús dice: yo soy, y Él está liberando al que se acerca a Él, a todo el mundo, del pecado, de la esclavitud del pecado y del temor y del miedo a la muerte. Arrestan a Jesús, solo a Él, los demás los dejan libres. El Señor les dice: déjenlos a ellos para que se cumpla la escritura. De los que me diste no perdí ninguno. Eh, Simón, dice ahí la escritura, Simón Pedro cortó la oreja de Malco, que era un siervo del sumo sacerdote, y aún ahí en esa hora el Señor sana a este hombre. Entonces llevan a Jesús ante el tribuno, los alguaciles lo llevan ante Anás, primeramente, que era el suegro de Caifás. Dice la escritura que ese año era sumo sacerdote. Caifás dice que era el que había dicho que convenía que un hombre muriera por el pueblo, y eso es una profecía también que, pues, que está ahí dando y cumpliéndose en ese momento. Eh, Pedro ahí nos narra las primeras dos veces que lo niega a Jesús en el patio del sumo sacerdote. Interrogan a Jesús, el Señor les dice: yo siempre he hablado en público, pregunta a mí, no me preguntes a mí, pregunta a los que me han escuchado lo que he dicho. Lo golpean, empieza el abuso de autoridad, lo golpean y dice el Señor: si he hablado mal, testifico que he hablado mal, y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Eh, Pedro niega por tercera vez a Jesús, diciendo pues que él no era, y empieza a maldecir, a volver a sus costumbres antiguas para dar a entender que pues que no era Galileo. Cuando andas con Jesús, se nota. Cuando has caminado con Cristo, se nota en tu forma de hablar, en tu forma de responder. Por eso Pedro tuvo que fingir en cierta forma, pues no ser de los discípulos de Jesús. De la casa de Caifás llevaron a Jesús a Pilato. Pilato pregunta de qué le acusan a Jesús. No traen alguna acusación en particular, sino que se había dicho que era el rey de los judíos. Pilato lo interroga en ese sentido y Jesús dice: ¿tú dices que yo soy rey o te lo han dicho otros de mí? Y, y dice: mi reino no es de este mundo, le dice Jesús. Si fuera de este mundo, pues mis siervos me defenderían. Y Pilato le dice: entonces eres rey. Y él, nuestro Señor, le contesta: tú lo has dicho. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
Pilato sigue ahí con la duda de qué es la verdad, dice, y no entendiendo que la verdad no es algo, no es un concepto, la verdad es un nombre, la verdad es Jesús. Termina el, el capítulo 18 cuando eh, el Señor dice, cuando Pilatos dice quieren que suelte a Jesús o a Barrabás y la gente decide por el ladrón, por Barrabás. Entonces hay una sentencia, azotan a Jesús, es una sentencia injustificada porque él mismo no le había encontrado culpable de nada. Hacen una corona de espinas y eh, se la ponen, lo empiezan a burlarse en son de burla eh, de Jesús como un rey, lo visten con un manto, con una corona, con un cetro, y hacen burla de él. Y lo entregan los judíos gritaban crucifícale. Y Pilato, sin encontrar nada que culparle, lo entrega a los judíos para que fuera crucificado. El Señor es llevado al Gólgota, al monte, después de haber sido azotado, de ir sangrando, cargando la cruz. Dice la escritura que pusieron un título sobre la cruz que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los judíos se enojaron porque decían que no diga Rey de los Judíos, que diga Él dijo, Soria. Cosas tan vanas y tan pequeñas todavía cuando iban a matar a un hombre y preocupándose por letreros y cosas. Eh, Pilato dijo, lo que escrito, escrito, y así quedó escrito Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los soldados se repartieron los vestidos, ahí hacen, pues también cumplen una escritura profética que se encuentra en los Salmos. Más adelante ya estuvimos viendo las 7 palabras, vemos cómo Jesús deja a María al cuidado de Juan, cómo le dan vinagre y cómo al final muere con las palabras consumado es. Estas palabras es las que se ponían en los papiros antiguos cuando alguien saldaba una deuda, cuando terminabas un pago, como cuando compras algo y te ponen el sello de liquidado. Ese es el significado consumado, está todo pagado, no queda nada por pagar. Gracias a Dios, tu deuda y la mía están pagadas. Ahí, bueno, el capítulo continúa con el costado de Jesús, cuando lo traspasan con una lanza y sale agua y sangre. Esta agua es de los pulmones que estaban ya colapsados y toda esa agua ya dentro del cuerpo es traspasada. Sin embargo, no quebraron ningún hueso porque Él es nuestra Pascua. Así está escrito y así debe ser la Pascua en Israel. Ningún hueso del cordero debe ser quebrado. Y José de Arimatea lleva a Jesús a un sepulcro que él tenía para él y lo dejan ahí sin terminar de sepultar, nada más medio lo dejan porque pues tenían que prepararse para la fiesta y no podían tocar un cuerpo muerto después de cierta hora y quedar inmundos y ya no celebrar la Pascua. Gracias a Dios, tú y yo ahora, por este sacrificio de Cristo, ahora somos libres del pecado. El juicio injusto de Jesús, sentenciado a azotes y sentenciado a morir crucificado, toda la burla, el golpe, toda la injusticia que se cometió con él. Eh, bueno, quizá alguien está siendo injusto contigo. Acerca de Jesús, Él comprende las injusticias. Tenemos ese intercesor en los cielos que comprende perfectamente lo que estás pasando ahora. Señor te bendiga y que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones.